Buenos días, iglesia. Buenos días, familia. Yo me siento parte de la familia de Atenas. Agradezco al pastor, hermano, amigo entrañable Oldemar que me haya vuelto a invitar para estar entre ustedes. En medio de todo esto, ¿verdad? Aquí la bendición de predicar ahora es que te puedes quitar esa mascarilla que uno a veces se siente uno como que se está ahogando. Por lo menos a mí me pasa, no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero todo pasará, tarde que temprano, todo pasará. Mis abuelos decían, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Así que confiamos en el Señor que pronto ya podremos hacer lo que aquí hacen, que me gustaba mucho, que es pasar un ratito, salúdense, abrácense, háblense. Después costaba mucho volverlos a sentar, pero me gustaba mucho esa manera de hacer las cosas. Bien, mis amados, el tema que vamos a hablar esta mañana tiene que ver con conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Y quiero intercalar este mensaje con algunas situaciones, testimonio personal, de lo que yo sé que pasa en mi vida, pero que está pasando en la vida de muchos de nosotros. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando vienen problemas a tu vida? ¿Qué pasa cuando de un momento a otro se presentan circunstancias adversas? Lo primero que ocasiona en nosotros es lo que conocemos como la incertidumbre. Y la incertidumbre es aquello que no sabemos qué va a pasar. Nos encontramos en un terreno falso, por decirlo así. Y al no saber qué nos va a pasar, eso nos crea ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a la depresión, nos lleva al estrés, nos lleva a tomar decisiones a veces que no son correctas. Cuando vienen problemas a nuestras vidas, empiezan las dudas. Empiezan los cuestionamientos, empiezan las preguntas. Al igual que muchos, yo quedé sin empleo en esta pandemia. Y empiezan todos esos asuntos de dudas y cuestionamientos. ¿Cómo pago esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto me van a durar las prestaciones? ¿Cuántos meses puedo aguantar? ¿Ahora qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué destino? Etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a pasar muchas cosas que sé que los que han vivido problemas laborales, de trabajo, situaciones económicas, como en mi caso, yo sé que empiezan todas esas dudas, empiezan todos esos cuestionamientos, empiezan todas esas preguntas. ¿Por qué? Porque ahora estás en un terreno falso. Cuando tenías tu trabajo, tus ingresos, podías pagar tus cosas, estabas en terreno seguro. Pero cuando entras a terreno falso, empieza lo que se conoce como la incertidumbre. Y empiezas a pensar y a cuestionar y a decir, y a idear, a planear muchas veces. Ahora, en nuestra espiritualidad, como hijos e hijas de Dios, normalmente hay dos cosas que vienen a nuestro corazón y a nuestra mente. En medio de esta situación, ¿cómo saber que Dios me habla? Pero no solo eso. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mí en medio de la situación que estoy pasando? Son dos preguntas. La primera no la vamos a contestar esta mañana porque realmente no es tan difícil de contestar. ¿Cómo saber que Dios me habla? Escuchaba hace poco a un predicador y me gustó mucho lo que él dijo. Porque dice, ¿quieres que Dios te hable? Porque la gente dice, yo quiero que Dios me hable. ¿Quieres que Dios te hable? Lea la Biblia. Dios te habla. Es que yo quiero que Dios me hable fuerte, de manera fuerte. Pues lee la Biblia en voz alta para que Dios te hable fuertemente. Me quiero concentrar más bien en la segunda. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Porque, por ejemplo, yo tengo un carrito, que ahí está, y algún día yo espero que ya esté terminado de arreglar, porque ha costado arreglarlo un mundo, más en medio de pandemia. ¿Cómo saber que tal vez lo mejor era vender el carro y con la plata que recibo, tener un poquito más para unos meses más, mientras la situación se resuelve? ¿Cómo saber que esa decisión financiera humana era correcta? Vende el carro, con lo que te dan,
puedes hacer otras cosas. ¿Y cómo puedo estar seguro que Dios más bien quiere que yo use ese carro? Porque me va a venir un trabajo, me va a venir una oportunidad donde el carro es necesario para eso. Ven, esas cosas que se le vienen a la mente a uno, ¿cómo sabes que es tuyo o que es Dios que te está guiando? Que es Dios que te está diciendo, sí, haz eso, llama a esta persona, o busca esto, o emprende esto, haz algo con lo que ya sabes de otras cosas. ¿Cómo sabes que es de Dios y que no es de la carne? Que no es de la necesidad, del momento de incertidumbre que estás viviendo. Eso es lo que vamos a estar conversando un poquito. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber que la voluntad de Dios para mi vida era que perdiera el trabajo? ¿Cómo saber que la voluntad de Dios para mi vida es que tiene nuevas oportunidades o no? Ven, esas cosas a veces están en el corazón, por lo menos en el mío estuvo. Y son cosas donde uno tiene que buscar la dirección, la guía de Dios y todo para poder ir comprendiendo cómo puedo saber la voluntad de Dios para mí. Bien. Lo primero que les voy a decir es que Dios no ha cambiado la forma en que trabaja. Dios no cambia. Siempre ha trabajado de la misma manera, tanto con el pueblo de Israel, con la iglesia de Jesucristo. Entonces la pregunta que salta es: ¿por qué tanta gente actualmente sigue sus propios planes y vaga alrededor de un desierto espiritual? Porque cuando estamos en incertidumbre, pensando, hago esto, no hago esto, compro aquello, no compro aquello, me meto en esto, no me meto en esto, llamo al banco, no llamo al banco, uso la tarjeta, no uso la tarjeta, todo un montón de cosas que gente me cuenta, que les pasa por la mente. ¿Por qué estar vagando alrededor de ese desierto espiritual? De esas situaciones que más bien nos tensan y nos estresan, porque estamos meditando, pensando que la solución A, que la solución B, que la solución C, pero somos dados a eso. Imagínense las grandes cosas que podían hacerse para el reino de Dios si todos los cristianos buscáramos a Dios para pedirle dirección en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mejor modelo en eso. Buscar la dirección en nuestras vidas nos permite no vagar en ese desierto espiritual. Nos permite no andar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas como el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto cuando estaba, según algunos, a 3 días, otros a 7. La cuestión es que estaba muy cerca de la tierra prometida, pero no vio la tierra prometida precisamente por andar en esa incertidumbre, en eso de ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Con quién lo hago? Ok, veamos este pasaje, Salmo 81, versículos 8 al 16. Vea lo que dice la palabra del Señor. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Meditemos un momento en ese pasaje, porque ¿cuál fue el error de Israel? ¿Qué fue lo que Israel hizo mal en el desierto? Dios los sustentaba. Dios hacía que sus vestidos no envejecieran.
Dios los cuidaba de día y de noche. Pero aún así Israel no oyó la guía y la dirección de Dios. Dios los había sacado de Egipto. Dios los había libertado de 400 y más años de servidumbre. Pero su pueblo dice: no oyó mi voz. ¿Por qué? Porque caminaron en sus propios consejos. Y aquí hay una advertencia a los que estamos pasando diversas situaciones. Porque he oído de artistas que se han suicidado, he oído de artistas que están deprimidos, de gente deprimida, de gente decepcionada. Porque es normal, no estamos acostumbrados, no nos gusta estar confinados, no nos gusta estar presos, nos gusta ser libres. Pero en tiempos actuales, más cuando pierdes el empleo, más cuando quedas con deudas o lo que sea, no nos gusta. Pero la pregunta es: ¿estás caminando sobre tus propios consejos? ¿Estás caminando sobre lo que tú crees? ¿Lo que tú piensas? ¿O estás dejando que Dios te guíe en medio de esto? Porque si no, pasa lo que dice aquí con Israel. Si en mis caminos hubieras andado, Israel, en un momento yo habría derribado a tus enemigos. Si la iglesia de Cristo camina bajo la guía de Dios, en un momento, cualquier situación, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier adversidad, Dios la derriba. Dios la quita. Porque tenemos un Dios todopoderoso y un Cristo que nos fortalece en medio de todo. Pero hay que andar en sus caminos, hay que escuchar su voz, o sea, guiarnos por el Señor. Ser guiados en todo lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que actuemos. Que Dios nos guíe, porque entonces dice la palabra que Dios nos sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña nos saciaría. Ahora bien, hay tres cosas que por lo menos yo hice en medio de, para tratar de conocer la voluntad de Dios para mi vida, y que quiero transmitírselas esta mañana y que quiero que queden en sus corazones y en su mente. ¿Qué es lo que uno debe hacer para conocer la voluntad de Dios para su vida? Primero, debes buscar sinceramente la dirección de Dios. Debes buscar la dirección de Dios. Eso significa: lleva tu corazón a un estado de que no tengas deseos propios. Quita tu manera de hacer las cosas, tu manera de pensar, tus opciones, tus salidas. Si quieres encontrar la dirección de Dios, primero tienes que menguar tú y dejar que Dios tome el control de tu corazón, de tu pensamiento, de tus sentimientos, de todo tu ser. Es lo primero que yo hice. Lo primero que hice, bueno, ok, Señor, tengo muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero de Dios es la decisión final. Muchas cosas piensa el hombre, pero Dios es el que hace las cosas. Y eso me llevó, y sé que te llevará, si sigues este consejo, te va a llevar a un estado de paz, porque la presencia de Dios se quita todo dolor y se calma toda ansiedad. Es lo primero que hay que hacer, amados. Es lo primero que hay que hacer, amadas. Si estás en eso, lo primero que tienes que hacer es lleva tu corazón a un estado que no tenga deseos propios. Que los deseos sean los deseos de Dios. ¿Se acuerdan que la palabra dice: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponle a Él: Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo pago esto? No me alcanza para esto. Llévalo a la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, porque Él te va a dar sabiduría y te va a aconsejar. Y Él va a crear oportunidades. Y como les decía al principio, Él te va a decir si vendes el carro o no vendes el carro. Si el carro te va a servir para algo, y Él te va a empezar a mostrar cosas, oportunidades que ni siquiera sabías
porque Dios las tenía para tu vida. Lo segundo es: espera pacientemente hasta que tengas palabra de Dios para tu vida. Eso es algo que a veces nos cuesta mucho, amados y amadas. Esperar pacientemente. Confiar en que Dios habla, en que Dios te dice. A mi vida vinieron varias palabras. A mi esposa le dieron varias palabras hace un tiempo, antes de que pasáramos por la situación. Y todas las palabras tenían que ver con que nosotros íbamos a terminar bendecidos el 2020 y que el 2021 iba a venir más bendición a nuestras vidas. Y no quiero pensar en bendición con asuntos materiales, porque va más allá. Pero lo estamos viendo en nuestra familia. Estamos viendo lo que Dios está haciendo en los miembros de nuestra familia, tocando el corazón de mis hijos, tocando el corazón de mi familia para volverse a Dios. Ya con solo eso yo debería estar sumamente agradecido a Dios, de ver a mi familia que está respondiendo al llamado y a la guía del Señor. Ya con solo eso es suficiente. Pero sé que vienen otras cosas. Ahí empiezan a aparecer oportunidades en el horizonte. Y uno dice: wow, Señor, ya entiendo por qué estudié teología, ya entiendo por qué me gradué en esto, ya entiendo por qué me sacaste del mundo de las finanzas y me llevaste al mundo de la teología. Ya vas entendiendo. No lo entendías en el momento, pero si esperas pacientemente, Dios te va mostrando el camino. Dios te va mostrando qué hacer. Dios te va mostrando las puertas que se abren. Y de una vez Dios te está mostrando las puertas que se cerraron definitivamente, y las que tú creíste que se abrían también se están cerrando. Lo tercero es: busca al Espíritu Santo, la guía, el maestro infalible, nuestro compañero fiel de todos los días. El Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Conoce la voluntad de Dios y la dará a tu vida. La mostrará a tu vida, como la mostró en la vida nuestra. Entonces es importante eso, una búsqueda del Espíritu Santo, esperar pacientemente en Dios y buscar sinceramente la dirección de Dios. Ahora bien, ¿cómo lo logras? Porque me puedes decir: ok, está bien, voy a ver cómo hago para esperar pacientemente en el Señor. Voy a ver cómo hago para dejar que mi corazón no tenga las cosas que yo pienso, sino las cosas que Dios piensa. Voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, con lo que hemos aprendido mucho de nosotros en este caminar en la vida del Señor. En mi caso ya son 39 años. El otro año, si Dios me lo permite y me lo concede, vamos a cumplir 40 años. El mismo día, mi esposa y yo, porque ese mismo día ella y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador hace 39 años. 40 años, wow. Yo digo: Señor, prácticamente toda la vida de uno, y qué bueno. Porque he andado en alto, he andado en bajo, he andado en medio, he andado en primera, en segunda, en tercera y en cuarta. Pero una cosa sí les puedo decir: jamás Dios me ha abandonado. Jamás Dios ha abandonado a mi familia. Jamás Dios ha abandonado lo que Él empezó. La buena obra que empezó en nosotros, ahí va. En medio de todo, en medio de cualquier circunstancia. Porque al igual que toda familia que está aquí, la hemos pasado buenas y malas, dice uno. Pero en el Señor nunca hay malas. Solo hay pruebas, que es diferente. Pero bueno, mis amados, ¿cómo lo logras? Con una actitud de siervo, como Jesús. Veamos ese pasaje de Juan 5, 19, 20. Vea lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ok, ¿cómo? Jesús no es que era 100% Dios y 100% hombre. No es que Jesús, por ser Dios, podía hacer lo que quisiera, podía pensar lo que quisiera. ¿Cómo es eso que Jesús dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre. Amados y amadas, Jesús es el modelo de humanidad ideal para tu vida y mi vida. Él es el modelo perfecto de una humanidad que Dios quiere, esa humanidad obediente, humilde, sencilla, que acepta la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús acá nos está enseñando a la iglesia hoy un principio básico. Quiero que pongas tu nombre ahí en ese versículo, ponlo. Y entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? De cierto te digo, Eduardo, no puedes, Eduardo, hacer nada por ti mismo, sino lo que veas hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace Eduardo igualmente. Porque el Padre ama a Eduardo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que esta le mostrará a Eduardo, de modo que donde Eduardo vaya, donde Eduardo esté, donde Eduardo viva, la gente se maraville del poder de Dios, de la gratitud de Dios, del amor de Dios y la fidelidad de Dios para Eduardo y su familia. Para ser testimonio viviente de lo que Dios hace en la vida de un hijo y de una hija de Dios que ha decidido ser siervo y sierva del Señor, que ha decidido buscar la voluntad de Dios para su vida en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier situación. Dios es soberano sobre la vida tuya y la vida mía. Dios nos mostrará qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Amén. Porque así es Dios. El mismo Dios que le decía a su propio hijo: no hagas nada si no me ves a mí, es el mismo Dios que nos está diciendo esta mañana: no hagas nada si no me ves a mí. No hagas nada, porque mis pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y Él sabe nuestro destino. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Eduardo se iba a quedar sin empleo a estas alturas de la vida? El día en que se quedó sin empleo, sí. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Dios conoce el pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros. Ahora, y si Dios sabía, ¿por qué lo permite? Ahí es donde uno empieza a buscar la dirección de Dios. Bueno, Señor, ¿y por qué lo permitiste? Para mí estaba bien, pero resulta que para Dios no estaba bien. Qué interesante, ¿no? Y les podría contar otras cosas que han pasado en mi vida, que me di cuenta de cosas que ya pensaba hacer, que hacía, que tal vez no debía, y que Dios trató conmigo en esas madrugadas que me desperté a orar con Él. Pero lo que te quiero decir es que si buscamos la guía de Dios, si buscamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estamos haciendo lo que Jesús hizo. No hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Así que, mi amado y mi amada, tal vez la mayor pregunta que debes contestarte esta mañana es: ¿estás viendo a Dios hacer cosas en tu vida? ¿Estás viendo a Dios trabajando en tu vida? ¿En tu esposa, en tus hijos, tu novia, tu novio, tu familia, tu trabajo? ¿Estás viendo a Dios o a quién estás viendo? ¿Estás viendo a Carlos Alvarado? Porque si estás viendo a Carlos Alvarado, te vas a juntar con un montón que dicen qué gobierno más malo. Si estás viendo a Fabricio, wow, estás pensando que tal vez él pueda ser el nuevo presidente y el nuevo Salomón, que venga a gobernar con sabiduría este país. Tal vez lo sé. Pero la mirada de un hijo y una hija de Dios no se pone ahí. La mirada se pone en lo alto. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Desde lo alto. Pongamos la mirada en el Señor. Pensemos primero en la voluntad de Dios. Busquemos la voluntad de Dios. Y una vez que sepamos la voluntad de Dios, las cosas caminan fácilmente. Las cosas caminan bien. Bien, seguimos. Dios sigue trabajando hoy. Así como trabajó con Israel, así como trabaja en mi vida, trabaja en la vida de cada uno de ustedes.
Dios sigue trabajando hoy y Dios quiere realizar sus propósitos de vida, sus propósitos de bendición en la vida tuya y en la vida de tu familia. Eso siempre está presente en Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sostenerte. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte prosperidad. Dios quiere que recibas toda bendición de lo alto, porque toda bendición de lo alto proviene del Padre de las luces. Eso dice la palabra. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sacarnos de esta pandemia. Dios quiere ayudarnos en medio de estas situaciones. Dios quiere realizar sus propósitos a través de usted. Pero Dios demanda una cosa: si estás dispuesto y dispuesta a ser su siervo y a ser su sierva. Si estás dispuesto y dispuesta a tomar la actitud de siervo que tomó Jesús. Los propósitos de Dios para tu vida son mejores que lo que tú mismo planeaste. Son mejores. Cuando yo veo algunas cosas que pasan en mi familia ahora, que ya las hemos planeado mi esposa y yo, vamos a hacer esto, vamos a decir esto, vamos a planear esto, y ver cómo Dios resuelve las cosas así en medio de una pandemia, uno dice, de verdad que mejor es confiar en el Señor que en los propios planes de cada uno de nosotros. Y tal vez si esta mañana piensas un poquito, te vas a dar cuenta que muchos de los planes, sueños y anhelos que uno tenía no se realizaron o se realizaron a medias. Pero si lo meditas bien, cada vez que has venido a la presencia del Señor y cada vez que has estado poniendo tus sueños, anhelos y planes al Señor, te darás cuenta que el Señor nunca te ha fallado. Nunca te ha fallado. Nunca. Y que todo lo que hemos puesto en sus manos ha sido de bendición, la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los principios del concepto de siervo entonces? Hay 3 que me gustaría rescatar en esta mañana. Ya te dije, para poder escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Ven a la iglesia. Escucha al hermano Oldemar cantar, que ahora le ha dado, agarra la guitarra y excelente, mi hermano, qué buenas canciones. Escúchalo cuando enseña. Escúchalo cuando te exhorta. Cuando vienes a la iglesia, cuando lees la palabra, cuando escuchas a otros, vas escuchando la voz de Dios para tu vida. Pero la pregunta segunda, ¿cómo ser guiado por Dios y saber que estás haciendo la voluntad de Dios? Esta mañana nada más te digo, sé un siervo y sé una sierva del Señor. Como siervo y como sierva del Señor, Dios moldeará tu corazón, tu mente. Dios moldeará tus sueños, tus anhelos y te mostrará el camino por el cual debes transitar en medio de cualquier circunstancia. Porque Dios es nuestra luz. ¿Qué dice la palabra? Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En la tribulación. Entonces, 3 principios. Primero, cuando tú te acercas a Dios con la actitud de un siervo, ¿qué es lo primero que va a hacer Dios? Te va a moldear. Te va a agarrar. Te va a sacar a veces de tu zona de confort. A veces te va a sacar de tus planes que creías que eran los mejores para tu vida, porque Dios te va a moldear y te va a dar la forma de instrumento que Él tiene en mente. ¿Quién es el alfarero? Nuestro Dios. ¿Quiénes son los barros? Nosotros. Dejémonos moldear entonces por el Señor. Dejemos que Dios nos haga instrumentos de su paz, instrumentos de su reino, instrumentos de bendición. Veamos a Dios actuando en nuestras vidas. No nos quejemos como algunos tienen costumbre. No murmuremos. Aceptemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas. ¿O es que Dios no tiene control sobre Costa Rica? ¿Ustedes creen que Dios no tiene control sobre esta pandemia?
que Dios no tiene control sobre las grandes farmacéuticas, si es lo que dicen, que se inventa o todas estas situaciones las hace para luego vender un producto, lo que sea, lo que el mundo haga, Dios destroza cualquier plan del enemigo para tu vida y para mi vida. Siempre será así. La Biblia dice que por un camino viene el enemigo, pero por 7 es echado por el Señor. Y es lo que tenemos que confiar en su palabra. La palabra que nos dice que Dios es nuestro amparo y que Dios es nuestra fortaleza. Entonces, la actitud de siervo es decirle al Señor: voldéame, hazme como tú quieras, muéstrame como lo que debo hacer. Me quitaré de las cosas que me digas que me quite, haré las cosas que me digas que haga. Caminaré en tus sendas, caminaré en tus caminos. Dejaré que seas tú el que guíe mi vida, mi situación, mi familia, mi entorno. Que seas tú, Señor, porque Dios sigue sentado en su trono y nadie le ha quitado todavía el poder y la autoridad, y nadie se la va a quitar. Dios tiene el control de todo. Lo segundo, cuando Dios trabaja por medio de gente que quiere ser sierva de Dios, son capaces de hacer todo lo que Dios quiera que hagan. Cuando uno tiene un corazón de siervo, uno llega a ese nivel de capacidad de hacer todo lo que Dios quiera que haga, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos incomode. En una actitud de siervo uno obedece al Señor en todo. Y si el Señor te dice haz esto, lo haces. Y si el Señor te dice camina en esto, caminas. A veces no vamos a entender por qué Dios me pone a hacer esto, por qué Dios me pone a hacer aquello. Pero si es de Dios, será de bendición para nuestras vidas. Hay un testimonio que me gusta de un hermano de la iglesia de Nazaret que contaba que él se quedó sin trabajo. No ahora en la pandemia, hace un rato. Ganaba muy bien, tenía un gran puesto de gerente y empezó a buscar, lógicamente, como gerente. Y mandaba por aquí, mandaba por allá. En algunos le decían está sobrecalificado, en otros no, es que sus conocimientos no aplican, etcétera. Pero pasaron meses y no había respuesta para él. Cuando él se acerca al pastor Marvin, mi cuñado le dice: bueno, pero ¿qué otra cosa usted sabe hacer? Bueno, dice, no sé, pero viera que he soñado varias veces en que estoy haciendo tortillas. Ajá. Y le dice Marvin, entonces ¿por qué no hace tortillas? Dice, bueno, no lo había pensado. Haga tortillas. Él y su esposa, con una platita que todavía les quedaba, montaron una tortillería ahí por el centro comercial del sur en San José para hacer tortillas. Y empezaron a vender y a vender y a vender. Hoy tienen más de 25 trabajadores en una empresa que fabrica tortillas y que es comprada por muchos restaurantes y por supermercados. Y como él dice, ahora gano mucho más de lo que ganaba siendo gerente en una empresa. Ahora, no te digo que el Señor te va a decir que vendas tortillas. Lo que te quiero decir es que si eres guiado por el Señor y sabes que es del Señor, Dios no miente. Y si Dios ha prometido prosperarte en eso, te va a prosperar. Y si Dios ha dicho, haz esto, lo vas a hacer. La actitud de siervo nos permite escuchar la voz de Dios. Nos permite hacer lo que Dios quiera, que nos va a moldear, que nos va a hacer instrumento, y entonces vamos a ser capaces de hacer lo que Dios quiera que hagamos. A veces Dios nos va a sacar del entorno. A veces Dios nos va a sacar de una manera de pensar, de una manera de hacer las cosas. Hablando del testimonio de mi vida, yo me puse a pensar un día, hace un tiempo, cuando tenía mi trabajo y todo. Yo decía, bueno, yo siempre estudié administración, estudié finanzas, estudié publicidad, estudié contabilidad. Y siempre me vi como teniendo mi bufete,
con auditoría y con esto y el otro, y siempre fue mi sueño. Había un pastor, Otto, que más o menos desde el año 2000 me decía: Eduardo, estudia. ¿Estudiar qué? Teología. Estudia teología. Vos eres bueno para predicar, pero te hace falta. Estudia teología. Varias veces me lo dijo, varias veces lo intenté. Ahí está mi esposa de testigo. Que yo le decía: bueno, es que estoy en una encrucijada. Si estudio para finanzas, todavía algo más títulos, o estudio para el Señor, teología. Cuando Dios me lleva a mi último trabajo, empecé a estudiar teología. Y en cuestión de 6 años obtuve los títulos que no había obtenido en 50 y pico de años. Pero igual yo decía: ¿para qué? Porque en el trabajo que estaba realmente no necesitaba la teología. Aunque daba clases y eso, yo necesitaba más la administración. Yo era el administrador. ¿Para qué? Y ahora que viene toda esta situación de pandemia y de perder el empleo, ya ahora entiendo el para qué. Toda esa formación de Dios me está permitiendo ahora cotizarme, por decirlo así, para poder crear institutos de enseñanza y poder ir avanzando más y más en ayudar a la iglesia de Cristo a ser enseñada, que es lo que siempre ha estado en mi corazón. Me encanta ser educador. Me encanta educar en las cosas del Señor. Y uno va entendiendo todas esas cositas que Dios va poniendo. Hay un tiempo para todo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Lo que la Biblia nos enseña: no desmayemos. No desmayemos. Sigamos, seamos diligentes. Entonces, un siervo busca que Dios lo moldee, que Dios le dé la forma del instrumento, y hace todo lo que Dios quiere que haga. Porque si Dios quiere que yo sea cuchara, no puedo ser cuchillo. Aunque quisiera ser cuchillo para cortar a varios, pero no soy cuchillo. Si Dios quiere que yo sea cuchara, es porque Él tiene un pensamiento en mente para mi vida. Así que si Dios quiere que seas vendedor de tortillas, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios permite en tus habilidades. Porque ¿quién es el que abre puertas y cierra puertas? Es Dios. Él abrirá, Él cerrará, Él bendecirá. Ese es nuestro Dios. Entonces, tal vez Dios le está hablando a alguien esta mañana que ha estado pensando: es que no sé si hacer aquello, no sé si hacer esto, es que Ok. Sé un siervo. Humíllate delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Humíllate en la presencia de Dios, ¿y Él qué? Y Él os exaltará. Alto, muy alto. Nos exaltará si nos humillamos en la presencia de Dios. Así que si has tenido ideas por ahí de hacer esto, de hacer aquello, y te parecen muy locas, ve a la presencia de Dios, porque es posible que Dios, que te ama tanto, te esté dando algunas cosas para hacer ahora y para eliminar esa ansiedad que tal vez ya hay en tu corazón y en tu familia. Tal vez Dios te está hablando, porque Dios habla por muchas maneras. Entonces es importante eso. Y lo tercero, mis amados y amadas, ¿quieres ser grande en lo que sea? ¿Quieres ser grande en cualquier situación? Primero, aprendamos a ser siervos. Si queremos ser grande, si queremos ser de los primeros, tenemos que aprender a ser de los últimos. ¿Se acuerdan que Jesús llegó y le lavó los pies a sus discípulos? Y que Pedro le decía: no, ¿cómo, Señor? Tú eres el maestro, tú eres el gran yo soy, yo debería lavarte a ti los pies. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que lo haga, para que sí se cumpla todas las cosas. Porque si no lo hago, y ahí asustó a Pedro, y entonces ya hasta Pedro le dijo: bueno, lo que necesito entonces es que me laves todo, ¿verdad? Lávame desde la cabeza hasta los pies. Actitud de siervo. A veces
es hacer aquello que creíamos que nunca íbamos a hacer. A veces será pedir perdón donde no creíamos que teníamos que pedir perdón. A veces será humillarnos. Miren, a veces uno como administrador, y no sé cuántos administradores han pasado por puestos de liderazgo de jefe, nos obsesionamos tanto porque la empresa vaya bien, porque la empresa camine bien, que cuando tenemos gente que sentimos que no, empezamos a ver cómo o los echamos o los quitamos porque son obstáculos para el crecimiento de nuestra empresa. Y eso pasó conmigo. Ese sentimiento a veces del mundo de decir, no, Eduardo, es que para hacer las cosas bien tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y tienes que quitar esto y tienes que echar a este. Y cuando sales de ahí, Dios te dice, Eduardo, ¿querías despedir a un hombre de 71 años que tiene cáncer en su cuerpo solo porque no daba rendimiento? Estaba enceguecido. Y perdón si alguna lágrima me corre, pero cada vez que hablo de este hombre, me vienen lágrimas. Estaba enceguecido. No había piedad. ¿Dónde estaba mi corazón de pastor? ¿Dónde estaba? No estaba. ¿Y por qué no estaba? Porque no estaba siguiendo la dirección de Dios ni la guía de Dios. Así que, mi amado, no se asombren si a ti te pasa, porque a los que tenemos ya casi 40 años a veces nos pasa. Empezamos a hacer cosas que creemos que son lo mejor. Y llega el Señor y nos dice, alto, te voy a mostrar que no era lo mejor. Te voy a mostrar que ese no es el corazón que demando de un siervo. Ese no es el corazón, ni la actitud, ni los pensamientos, ni los deseos que demando de un siervo, de una sierva de Dios. Y eso es lo bonito, que Dios nos hable. Vea, y yo ya voy terminando con esto. Lo bonito cuando Dios nos habla y Dios nos da esas nalgadas, por decirlo así, es porque significa que somos hijos e hijas. Si no, Dios no nos castigaría. Si no, Dios no nos llamaría la atención. Y a mí me encanta cuando Dios hace eso conmigo. No es la primera vez, lo ha hecho un montón de veces. Porque si hay aquí una oveja a veces más rebelde contra el Señor, soy yo. A veces el conocimiento envanece, ¿saben ustedes? A veces saber que sabe mucho de administración, de finanzas, de publicidad, de esto, te envanece. Y llegas como sacando pecho. Pero cuando tienes el corazón de un pastor, el corazón de un siervo, el corazón de un hijo y una hija de Dios, Dios no te permite hacer eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis amados, he aprendido mucho de esta situación, porque lo que quiero esta mañana rescatar es que vas a aprender mucho de esta situación. Vas a aprender mucho de lo que está sucediendo en tu vida, aunque ahora tal vez diga, ¿y qué estoy aprendiendo? Vieras que sí estás aprendiendo. Jesús dijo que si queremos ser grandes, debíamos ser siervos. Así que esta mañana te invito a tener un corazón de siervo. A tener un corazón de siervo. Esta mañana te invito a que no es que Dios no considere tus planes, tus anhelos y tus sueños, pero entrégaselos al Señor. Ponlos en el altar de Dios. Dile, Señor, aquí están mis planes. Aquí están mis metas. Aquí está lo que estoy pensando hacer. Aquí está lo que estoy pensando no hacer. Resuelve tú mi vida. Resuelve tú mi camino. Porque en tu presencia se va a calmar mi ansiedad. Se va a quitar el dolor. Señor, toma el control de mi vida. Pero cuando hablemos de eso es toma el control de mi vida. Familia, trabajo, sueños, anhelos, mi vida. Toma el control. Así que, mi amado y mi amada, te voy a pedir por favor que cierres tus ojos. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida ahora. Déjalo a Él.
Oye esa suave voz de Dios que te dice: te amo. Sabes que te amo. Sabes que hasta aquí te he cuidado. Sabes que hasta aquí te he sostenido. Sabes que hasta aquí te he guardado. Sabes que hasta aquí he cumplido mi palabra en tu vida. Aunque tal vez no la hayas visto durante mucho tiempo, yo soy tu Dios. Y yo te rescaté del mundo para hacerte un príncipe y una princesa en mi reino celestial. Padre, esta mañana venimos delante de ti, nos postramos delante de ti, Señor, para pedirte: guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor, guarda nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ocúltalos en Cristo Jesús. Porque tú, Señor, tienes un camino de bendición para cada uno de nosotros y nosotras. Porque tú, Señor, en esta mañana nuevamente reafirmas: yo soy Jehová Jireh. Yo soy el Jehová que prospera. Yo soy el Jehová que ayuda. Yo soy el Jehová que guarda. Yo soy el Jehová que te alienta. Yo soy el que he rescatado tu vida. Y ahora está en mis manos. Y si estás en las manos de Dios, ¿quién podrá arrebatarle? Tu vida está escondida en Cristo. Que esta mañana el Dios de toda prosperidad, fuente de toda salvación, dador de paz, transforme tu vida. Toque tu vida, toque tu familia, prospere, porque el justo prosperará. Será como árbol que reverdece junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y siempre da fruto. Que el Señor de la prosperidad, que el Señor de la bendición, que el Señor que ha prometido guardarnos hasta su segunda venida, prospere tu vida, prospere tu familia. A ti, amada, que has estado preocupada, el Señor te dice: deja que tus pensamientos vengan a mí, porque yo sé mis pensamientos acerca de ti, mi amada. Pensamientos de paz, pensamientos de justicia, pensamientos de prosperidad. No continúes peleándote contra mí, el mundo. Deja que yo arregle tu mundo. Que el Señor esta mañana impacte nuestras vidas de tal manera que podamos salir de aquí convencidos y reafirmados en que somos los hijos y las hijas de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos nación santa, nación escogida, que somos la sal y la luz del mundo. Y que el Dios que camina como gigante delante de nosotros no va a permitir jamás que caigamos y que seamos derrotados. En Cristo nuestra victoria está segura. En Cristo somos más que vencedores. Padre, que tu Espíritu Santo sople sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de sus familias. Sopla, Espíritu Santo, esta mañana. Redarguye, encamina, dirige. Amado Dios, qué gran bendición es cuando nosotros decimos: Jehová es nuestro Rey, Jehová es nuestro Señor, Jehová es el proveedor, Jehová es el Todopoderoso, Jehová es bandera en mi vida. Iglesia, no desmayen, no se desanimen. Dios tiene una respuesta para cada uno de ustedes. Solamente recuerda: un corazón contrito y humillado es el que Dios ama en sus hijos y en sus hijas. Que la paz de Dios, que la bendición de Dios,
Que la prosperidad de Dios esté sobre cada uno de ustedes y sus familias. Caminen como los hijos y las hijas de Dios, mirando al frente y mirando a lo alto, porque nosotros caminamos en las alturas. Nosotros caminamos donde el mundo no camina. Por eso somos la iglesia de Cristo. Que Dios me los bendiga. Qué linda esta cita celestial. Los amo en el Señor. Muchas bendiciones.